tal? Buenos días con todos, ¿cómo estamos? Soy Joseph Dávalos, especialista en nutrición deportiva. Hoy día vamos a compartir un poco de conocimientos con respecto al manejo nutricional en deportistas, ¿sí? Antes que nada, sugerir a todos que a partir de la explicación que se dé hoy, se pueda de repente generar un poquito más de investigación con respecto a términos de fisiología y bioquímica que son básicos para entender un poquito más la nutrición, ¿sí? Entonces vamos a empezar un poco, vamos a tener un poco la facilidad de entender esta exposición, porque vamos a hacerlo un poco resumida pero muy objetiva en cuanto a las preguntas, ¿no?, que vamos a formular, por favor, al final de la sesión, para no poder interrumpir esto y para que eso sea fluido, ¿ok? ¿Sí? Vamos a empezar un poquito hablando de fisiología, ¿no? La fisiología, ¿de qué habla? Un poquito del funcionamiento del cuerpo humano respecto a determinadas circunstancias. Es decir, cómo funciona el cuerpo en estados, por ejemplo, de estrés, cuando una persona entrena a una intensidad elevada. No sé si ustedes han escuchado en los gimnasios, incluso dicen la zona cardiovascular, la zona aeróbica, anaeróbica, la zona quemagrasa. Entonces, ¿cómo funciona el cuerpo respecto a ciertos estímulos? De eso nos habla la fisiología, del correcto funcionamiento, ¿ok? Entonces vamos a empezar hablando, y ojo, relacionar bastante el tema de la fisiología con aspectos bioquímicos referentes a todo lo que es nutrientes. Ya poco a poco lo vamos a ir desarrollando en esta ponencia, ¿ok? Primero hablemos de fisiología. Hay ciertas rutas metabólicas. Recordar que metabolismo son todas las reacciones químicas que ocurren en el cuerpo, ¿no? A veces las personas comentan, ¿qué cosa es el metabolismo? Mi metabolismo es lento, mi metabolismo es rápido. Entonces, entender que el metabolismo son todas las reacciones químicas que ocurren en el cuerpo en determinadas circunstancias. Entonces, el metabolismo se divide en dos, en anabolismo y catabolismo. El anabolismo es todo lo que es construcción de masa, por ejemplo, construcción de masa muscular. Pero algunas personas dicen, ok, anabolismo lo relaciona solamente a músculo. No, anabolizar también puede ser de repente el tejido adiposo. Hay personas que usualmente pueden generar mayor cantidad de tejido adiposo que otras, ¿no? Las típicas personas que suben de peso más rápido que otras. Entonces, las personas también hacen anabolismo tanto de masa muscular como de tejido adiposo. Y catabolismo es lo que las personas quisieran, ¿no? Por ejemplo, una persona que está en sobrepeso, obesidad, no quiere bajar su porcentaje de grasa y dice, quiero quemar grasa. Entonces, a eso se le llama catabolismo, es decir, disminuir o destruir la masa, ¿no? En términos generales, en este caso es tejido adiposo. Entonces, dentro del metabolismo, así como existe el metabolismo en todas las reacciones químicas que hay en el cuerpo, tenemos algunas reacciones químicas que son importantes y quiero que presten mucha atención. Las rutas químicas, las rutas bioquímicas, por ejemplo, más importantes son la glucólisis. ¿Qué es la glucólisis? Aquí en el cuadro aparece glucólisis, y glucólisis es la destrucción de glucosa. Es decir, la utilización de glucosa. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos exámenes químicos, ¿no?, bioquímicos o clínicos, nos dicen, ¿cuál es su nivel de glucosa? Ah, mi nivel de glucosa es 80, 90, 110. Oh, ok, estoy con glucosa muy por encima del nivel normal. Entonces, esa glucosa que está en sangre es la que vamos a utilizar para generar energía. Entonces, glucólisis, ese primer paso que aparece como punto número 1, glucólisis, es simplemente la utilización de la glucosa que está en sangre, ¿ok? No otras reservas, solamente la glucosa que está en sangre, utilizarla ¿para qué? Para formar energía, ¿ok? Entonces, tenemos así como la glucólisis otras reacciones, por ejemplo, la gluconeogénesis. Aquí hay que hacer un hincapié, porque a veces pensamos, ¿no?, cuando estamos entrenando de repente altas intensidades, las personas que dicen, no te sobreentrenes porque vas a quemar músculo, ¿no? De repente lo han escuchado ustedes. Entonces, ¿a qué se refiere con eso? ¿Por qué quemamos músculo? ¿Por qué quemamos grasa? ¿Por qué? Porque este paso llamado gluconeogénesis es trascendental para saber qué tipo de combustible estoy utilizando. Es decir, el primer paso, ¿cuál era? Glucólisis, en el cual solamente voy a utilizar glucosa de la sangre para formar energía. Pero una vez que se acaba este azúcar de la sangre, porque se acaba muy rápido, ¿qué cosas voy a utilizar? Entonces ahí entra gluconeogénesis. Gluco viene de glucosa, neo, nuevo, y génesis, formación. Formación de compuestos similares a la glucosa para que sean utilizados en forma de energía.
Entonces, ahí uno de los órganos que trabajan a mayor intensidad es el hígado. El hígado transforma casi todas las sustancias. Por ejemplo, las proteínas del músculo las puede transformar en sustratos o sustancias que sean parecidas a la glucosa y puedan ser utilizados de forma factible durante el ejercicio. La grasa también la utilizamos. Entonces, por ejemplo, la grasa entra en este proceso llamado gluconeogénesis como de repente una sustancia que sea equivalente a la glucosa. Y por ejemplo, en estados o en entrenamientos aeróbicos, las personas dicen, ok, es mejor correr despacio o lento porque tú estás netamente utilizando grasa. Y si es cierto, lo vamos a ver, lo vamos a explicar en otras diapositivas, por qué usualmente cuando pensamos en la zona cardiovascular es caminar o trotar despacio, ¿no?, para poder utilizar la grasa. Entonces ahí utilizamos la gluconeogénesis. La glucogenogénesis. Entonces, este es otro paso o etapa del metabolismo de los carbohidratos. Estamos hablando netamente de los carbohidratos, en el cual el cuerpo utiliza, va a formar una sustancia llamada glucógeno. Así como por ejemplo nosotros tenemos depósitos de grasa, esa grasa es altamente energética, o sea, las podemos utilizar en forma de energía. Pero ¿qué pasa? Aparte de las grasas tenemos otros depósitos de energía, por ejemplo las proteínas que están en el músculo, y también almacenamos carbohidratos. Una forma de almacenar carbohidratos o una sustancia equivalente a una forma de almacén se llama glucógeno. El glucógeno está en el hígado y está en la masa muscular. Entonces, en el músculo y en el hígado tenemos grandes cantidades de glucógeno. Y ese glucógeno es una reserva de carbohidrato, ¿no?, que debe ser utilizada. Pero aquí en este paso, número 3, tenemos glucogenogénesis, es decir, vamos a atender a la formación de glucógeno. No sé si ustedes han visto de repente a los culturistas. Los culturistas en etapas, por ejemplo, cuando se presentan después de su competencia, ¿no?, comienzan nuevamente a comer carbohidratos, ¿no? Porque en su etapa previa, de repente todo lo que fue carbohidratos, harinas, dulces, lo disminuyeron al máximo. ¿Para qué? Para de repente el segundo paso, llamado gluconeogénesis, sea la prioridad y quemar grasa. Entonces, ¿qué pasa con el culturista? Por ejemplo, en etapas posteriores, cuando ya comienza nuevamente a comer una alta cantidad de carbohidratos, el cuerpo humano tiene la facilidad de absorber y almacenar esos carbohidratos, pero no los va a almacenar en forma de glucosa en sangre, porque dijimos que los niveles de glucosa en sangre tienen topes. Entonces, ¿qué hace? Los excesos o los excedentes los llevan al hígado o al músculo, que son los dos únicos órganos que tienen la capacidad para almacenar el glucógeno. ¿Ok? Ahora, así como hay procesos de formación del glucógeno, también hay procesos para la degradación o para la destrucción o para la utilización. Es decir, el glucógeno que yo tengo como almacén, necesito utilizarlo también como fuente de energía. Entonces, ¿qué hago? Hago glucogenólisis, es decir, destrucción del glucógeno. Esa sustancia que hace ratito he mencionado se almacena, la vamos a destruir y transformar en energía. Entonces, por ejemplo, ¿en qué deportes o en qué momentos podemos utilizar esta parte del metabolismo de los carbohidratos? Por ejemplo, cuando ustedes están de repente cargando un poco de pesas, lo que se gasta ahí es netamente el glucógeno muscular. ¿Por qué? Porque el almacén de ese carbohidrato llamado glucógeno en el músculo es el que se va a sacrificar para generar energía. Entonces ahí hacemos este procedimiento llamado glucogenólisis. ¿Ok? El quinto paso no lo vamos a mencionar, es un paso mixto, pero quisiera que por favor traten de profundizar estos 4 procesos llamados glucólisis, gluconeogénesis, glucogenogénesis y glucogenólisis. ¿Ok? Son los más importantes para poder entender un poco la cinética o la dinámica de la utilización de la energía. Es importante saber en nutrición cuánto gastamos de energía y qué o cuál de los almacenes de energía, cuál de los tipos de sustancias que estamos almacenando en el cuerpo, ya sea grasa, aminoácidos, que son proteínas, que son parte de las proteínas, o carbohidratos, estamos utilizando. Por eso les hablé hace un momento también sobre el tema del sobreentrenamiento. Ese es el sobreentrenamiento, puede ser de repente perjudicial porque vamos a gastar un poco de proteínas del músculo. Es cuando le llaman que estás quemando músculo, ¿no? Vamos con la siguiente diapositiva. Esto de manera somera, glucólisis rápida y lenta. Es decir, por ejemplo, vamos a hacer las analogías, cuando vaya explicando las diapositivas vamos a hacer analogías con los tipos de deporte o con entrenamientos modelos en gimnasios. Por ejemplo, la glucólisis rápida es aquella que, por ejemplo, vamos a utilizar la glucosa
La glucosa, que se acuerdan que estaba en la sangre, que les mencioné que es una fuente de energía, esa glucosa de la sangre la vamos a utilizar. Vamos a utilizarla y de manera rápida. Es decir, si yo quiero cargar de repente, o quiero hacer de repente 20 planchas, ¿ya? 20 planchas o de repente abdominales en 30 segundos, máxima cantidad de abdominales en 30 segundos. ¿Ahí qué sustancia vamos a utilizar? Glucosa. Glucosa y un poco de glucógeno muscular. Pero más que nada, glucosa que está en sangre. ¿Para qué? Para que el cerebro, ¿no?, accione el mecanismo de todo el reclutamiento de esas fibras musculares, porque es el cerebro el que va a decir, ok, recluta tantos números de fibras musculares para que hagas el ejercicio de una manera correcta. Entonces, glucosa para el cerebro, ojo, recordar que el cerebro tiene un combustible exclusivo, solamente trabaja en base a glucosa. Entonces ahí, por ejemplo, la glucólisis rápida entra a tallar, ¿ok? Tenemos también a una glucólisis lenta. Vamos a hablar más adelante y vamos a hacer una analogía posterior, ¿no? Simplemente aquí en esta diapositiva quería resaltar que la glucosa, o sea, todos los componentes, quisiera que también profundicen eso, llegan hasta una sustancia llamada ácido pirúvico, ¿no? Entonces otras sustancias como por ejemplo las grasas también llegan a este paso, ácido pirúvico, antes de que entren a la célula y puedan absorberse o transformarse en energía. ¿Okay? No vamos a entrar más en detalle. Eso es un ciclo. Por ejemplo, hay algunas personas que dicen, ¿no?, mencionan, yo cuando entreno me siento fatigado, o sea, llego a un máximo, llego a cargar, no sé, pues 14 repeticiones y siento que se me acalambra el músculo. ¿No he escuchado hablar de la fatiga de repente? Ese músculo fatigado es porque ocurre una reacción llamada aumento de la concentración de ácido láctico, ¿no? El ácido láctico es el que genera o el que nos avisa que el músculo está fatigado. Pero desde el punto de vista de la medicina deportiva, ese ácido láctico es beneficioso porque nos permite subir cada vez más la capacidad al entrenamiento anaeróbico, es decir, romper esa valla. Si ustedes dieron 14 repeticiones, de repente ya con un peso X, de repente en una semana más o 2 semanas más van a poder pasar esa valla, de repente van a poder hacer 15 repeticiones, 16 repeticiones o un peso mayor. Entonces, ese ácido láctico que está en el cuerpo y que nos indica fatiga de repente, ese músculo fatigado es porque ocurre una reacción llamada aumento de la concentración de ácido láctico, ¿no? El ácido láctico es el que genera o el que nos avisa que el músculo está fatigado. Pero desde el punto de vista de la medicina deportiva, ese ácido láctico es beneficioso porque nos permite subir cada vez más la capacidad al entrenamiento anaeróbico, es decir, romper esa valla. Si ustedes dieron 14 repeticiones, de repente ya con un peso X, de repente en una semana más o 2 semanas más van a poder pasar esa valla y de repente van a poder hacer 15 repeticiones, 16 repeticiones o un peso mayor. Entonces, ese ácido láctico que está en el cuerpo y que nos indica que el músculo está fatigado, nos va a dar de repente esa sensación de engarrotamiento de los músculos. Pero ¿qué pasa? Ese ácido láctico, aquí dice ciclo de Cori, ¿verdad? El ácido láctico que está en el músculo puede llevarse nuevamente al hígado y el hígado nos puede devolver una sustancia utilizable como fuente de energía. Recordar que el músculo necesita energía siempre para que pueda cargar pesos, para que pueda hacer algún tipo de ejercicio. Entonces, ¿qué sucede? El ácido láctico que está de repente saturando al músculo porque está llegando a una fatiga extrema, el músculo lo que hace es, en estado de reposo, cuando una vez que se descansa, el músculo manda esa sustancia llamada ácido láctico. ¿Hacia dónde lo manda? Hacia un órgano muy importante llamado hígado. El hígado lo que va a hacer en ese momento es llevar o transformar esa sustancia llamada ácido láctico en un sustrato o una sustancia parecida a la glucosa, en ocasiones como glucosa y en otras ocasiones sustancias parecidas a la glucosa. ¿Y qué va a hacer? Lo va a devolver al músculo para que lo pueda utilizar nuevamente. ¿Ok? Entonces por eso es importante ese ácido láctico para la formación o para la transformación nuevamente de sustancias energéticas. Les había mencionado hace un momento que el cuerpo tiene combustibles de almacenamiento, ¿no? Por ejemplo, el glucógeno que les comenté, ¿no?, se almacena en 2 grandes tejidos, el hígado y el músculo. Por ejemplo, una persona estándar tiene aproximadamente unos 70 gramos de glucógeno almacenado en el hígado.
y unos 120 gramos de glucógeno aproximadamente. Estoy hablando de una persona sedentaria. 120 gramos de glucógeno en la zona, en el músculo. Entonces, ¿qué ocurre? Si se dan cuenta, hay mayor almacén o almacenamiento en la zona muscular. ¿Por qué? Porque tenemos más masa muscular que peso en hígado. Entonces, ¿qué sucede? Las personas que tienen un entrenamiento regular, ¿qué pasa con ellas? Aumentan la masa muscular. Entonces hay una predisposición a aumentar la cantidad de energía que puedo almacenar en forma de ¿qué sustancia? Glucógeno. Entonces por eso es beneficioso. Hay personas que siempre tildan a los carbohidratos como una sustancia maligna que te sube de peso, que de repente hay un sinnúmero de dietas que incluso excluyen los carbohidratos y las personas quieren entrenar mejor, quieren aumentar su rendimiento y no pueden porque están disminuyendo su consumo de carbohidratos. Y acá estamos viendo que el glucógeno almacenado en el músculo es el que nos da esa fuerza de empuje para continuar haciendo ejercicios. ¿Ok? Después, el tejido adiposo, por ejemplo, de una persona estándar, estamos hablando de 15 kilogramos de tejido adiposo como un estándar, ¿no? Y lo tenemos de manera de sustancia almacenada. Recordar que también la grasa es una sustancia que nos provee de energía. Entonces, cuando una persona comienza a realizar ejercicios y por ejemplo se somete a un régimen de alimentación balanceado, lo que sucede con ella es que el movimiento, el hecho de hacer un movimiento, tiene un gasto energético. La pregunta es, ese gasto energético, ¿cómo lo compenso? ¿Con carbohidratos, con grasas o con masa muscular? Cuando las intensidades del ejercicio son muy altas, es decir, de repente velocidades muy rápidas o pesos muy altos y pocas repeticiones, lo que hace el cuerpo es utilizar una sustancia que sea fácil de asimilar y de transformar rápidamente en energía. Entonces, ¿cuál es esa sustancia? Los carbohidratos, es decir, la glucosa y el glucógeno. Cuando un cuerpo comienza a hacer un sistema deportivo en el cual las intensidades del ejercicio sean bajas o moderadas, es decir, de repente trotar ligero, caminar despacio, pero por grandes cantidades de tiempo, ¿no? El cuerpo lo que va a utilizar preferentemente, no digo que lo único, pero predominantemente va a utilizar grasa. Ustedes, por ejemplo, estando sentados o escuchando de repente la sesión expositiva, lo que van a utilizar netamente es entre glucosa. Acuérdense que el cerebro está trabajando en ese momento y el cerebro solamente necesita glucosa, trabaja solamente con glucosa, van a utilizar glucosa y para respirar, para el resto de las funciones vitales, el cuerpo va a utilizar como energía a la grasa. ¿Ok? Ahora, este cuadro de aquí habla de los principales sistemas energéticos empleados durante los distintos tipos de ejercicio. Eso es prácticamente el cuadro resumen de lo que estaba mencionando hace un momento, ¿no? Que a grandes intensidades la preferencia, por ejemplo, por un tipo de combustible va a ser de carbohidratos o de glucógeno. Cuando de repente la intensidad es incluso, por ejemplo, los velocistas, ¿no? Los Usain Bolt, cuando hace los 100 metros planos en 9 segundos, utiliza ¿qué fuente de energía? No glucosa, no glucógeno, no grasa. Utiliza otra fuente de energía llamada fosfocreatina. Es la primera fuente de energía que se utiliza en todo movimiento. Cuando ustedes, eso se le llama sprint. Cuando por ejemplo ustedes se levantan de la silla, ¿no? O sea, están sentados en este momento, se levantan de la silla, ese movimiento no demanda glucosa, ni glucógeno, ni grasa. Utiliza netamente fosfocreatina porque es muy rápido de utilizar. ¿Ok? Entonces, dice, tandas cortas y máximas que duran menos de 6 segundos, el principal sistema de energía, ¿cuál es? El ATP fosfocreatina, PC es fosfocreatina. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el combustible? El ATP y fosfocreatina. Cuando las intensidades, dice, se elevan y este ejercicio se prolonga hasta los 30 segundos, los principales sistemas de energía serán el ATP fosfocreatina y la glucosa o la glucólisis, que hace un momento vimos, glucólisis rápida. ¿Ok? Ahí en el cuadro figura como anaeróbico glucolítico, pero lo podemos llamar glucólisis rápida. ¿Ok? Anaeróbico, ¿por qué? Porque es en baja presencia de oxígeno. Cuando es aeróbico es con grandes cantidades de oxígeno, cuando es anaeróbico casi o con
o sin presencia de oxígeno, ¿ok? Entonces, en este caso, en ese tipo de actividades, el combustible que se debe utilizar es el ATP fosfocreatina y el glucógeno muscular. Ese almacén de carbohidratos del cual mencionamos hace un momento es el que va a ser utilizado. Cuando la intensidad es elevada y dura hasta 15 minutos, el principal sistema de energía es el anaeróbico glucolítico, pero también entra a tallar ya un sistema energético llamado sistema aeróbico. Pueden darse cuenta que dice anaeróbico glucolítico y abajo dice aeróbico. Ya entran como que predomina todavía un sistema de energía, pero aparece otro. Aparece el aeróbico, pero todavía predomina el anaeróbico, ¿ok? Entonces, ahí lo que se utiliza es glucógeno muscular netamente o predominantemente. En el tema de sistemas energéticos o cuando mencionamos qué tipo de sustancia utilizamos durante el entrenamiento, si estamos quemando músculo, si estamos quemando grasa, si estamos quemando azúcar, es muy complicado el decir netamente estás quemando grasa o netamente estás quemando azúcar o netamente estás quemando tus músculos. ¿Por qué? Porque las tres sustancias entran a tallar siempre. Sin embargo, siempre es una la que predomina más que las otras. En este caso, cuando las intensidades, como dice aquí, duran hasta 15 minutos aproximadamente, los dos sistemas energéticos, tanto el anaeróbico glucolítico como el aeróbico en pequeña presencia, van a estar entrando a tallar, ¿ok? Luego, cuando la intensidad es moderada a elevada, pero tiene una duración entre 15 a 60 minutos, ojo, dense cuenta que aquí la intensidad baja un poquito, pero el tiempo comienza a prolongarse. Entonces, cuando son actividades de baja intensidad y alta duración, alta cantidad de minutos de duración, los sistemas o el sistema energético que predomina usualmente es el sistema aeróbico. ¿Y de dónde proviene esa energía? Del glucógeno muscular, del cual habíamos mencionado, ¿no? Que está almacenado en el músculo, que es un tipo de carbohidrato almacenado en el músculo, y el tejido adiposo. Ahí ya hablamos de tejido adiposo, ¿ok? Cuando la intensidad es moderada a elevada, pero la duración es entre 60 minutos a 1 hora y media, mantenemos la predominancia del sistema aeróbico. ¿Pero qué quemamos aquí o qué utilizamos aquí? Glucógeno muscular, glucógeno hepático. ¿Se acuerdan que les mencioné que también utilizábamos o almacenábamos carbohidratos como glucógeno en el hígado? La glucosa de la sangre, acuérdense que el cerebro es quien trabaja con esta glucosa. La grasa intramuscular, porque también dentro del músculo también tenemos grasa, utilizamos esa grasa, esos triglicéridos, y el tejido adiposo subcutáneo. El otro tipo de ejercicio es muy similar. Acuérdense que ya la predominancia aquí netamente es por sistemas aeróbicos. Vamos a hacer un alto aquí porque vamos a hablar de cómo nosotros evaluamos la capacidad de un ejercicio, o para determinar si un ejercicio es de alta intensidad o baja intensidad. De repente muchos de ustedes han tenido la posibilidad de utilizar un polar que marca la frecuencia cardíaca. Lo que nosotros hacemos o medimos de manera indirecta es el entrenamiento. Cuando las frecuencias cardíacas son muy elevadas, cada uno de nosotros, por ejemplo, mi frecuencia cardíaca basal es de 80 latidos por minuto. Esa es mi frecuencia cardíaca basal. Todos tenemos frecuencias cardíacas basales, es decir, en reposo, ¿cuántas veces late el corazón? Esa es la frecuencia cardíaca basal y todos podemos medirlas mediante las pulsaciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las personas, dependiendo de la edad, dependiendo del sexo, hombres o mujeres, o dependiendo de la capacidad de entrenamiento, las personas comienzan a variar en esos basales. Por ejemplo, un deportista de alto rendimiento tiene su frecuencia cardíaca basal más baja que la de una persona sedentaria o novata en el entrenamiento. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca promedio de un deportista de alto rendimiento de élite está aproximadamente entre 68 y 70 latidos por minuto, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos, así como tenemos una frecuencia cardíaca basal, tenemos una frecuencia cardíaca máxima, es decir, en teoría, ¿cuánto es lo máximo que puede latir mi corazón? Así, el ejercicio máximo, cuando me esfuerzo al máximo, ¿cuánto es lo máximo que llega a latir mi corazón? Entonces, tenemos el basal y tenemos, ¿cuál más? El maximal. Entonces, por ejemplo, los ejercicios, lo que hacemos aquí es decir, los ejercicios cuando comienzas a moverte, tu frecuencia cardíaca comienza a subir, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede también?
que el cuerpo, de acuerdo a ese estímulo llamado ejercicio, puede subir de 0 a 100 o mantenerse estable cuando el ejercicio es realmente moderado, no demanda mucha actividad. Entonces, por ejemplo, mi frecuencia cardíaca máxima es 192 teóricamente, ¿ok? Mi basal es 80 y 192 es mi maximal. Entonces, de ese 192, que es el 100%, se dice, por ejemplo, si 192 es el 100%, el 60%, ¿cuánto será? Es aproximadamente 135. Cuando mi corazón esté latiendo 135 veces por minuto, significa que estará trabajando a una intensidad del ejercicio del 60%. Acuérdense, el 100%, para no confundirlos, 100% es el máximo. 100% es lo máximo que di durante el ejercicio y lo máximo que llegó mi corazón a latir. Entonces, dependiendo de esa intensidad, por ejemplo, los entrenadores dicen, ok, vas a entrar a la zona cardio. El cardiovascular está aproximadamente entre un 50 a 60% de la intensidad máxima. Es decir, aproximadamente entre 130 a 135 latidos por minuto. Eso es para mí, es específico y les voy a dar las fórmulas después para que puedan hallar su frecuencia cardíaca máxima. Entonces, más allá de ello, lo que se ha investigado es que las personas, dependiendo de la intensidad del ejercicio, tal como estamos viendo en el cuadro, dependiendo de la intensidad del ejercicio, es que vamos a utilizar un tipo de combustible. Entonces, estamos viendo aquí que cuando los ejercicios son al máximo, es decir, cuando mi corazón está latiendo prácticamente al máximo, lo que utilizamos es fosfocreatina, que es un combustible que se aloja en el músculo. Cuando ya no es tan maximal y baja algo relativamente maximal, o sea, no el 100%, pero de repente entre un 85 y 90%, ya utiliza glucógeno muscular y fosfocreatina. Entonces, mientras menor sea la intensidad del ejercicio, mayor es la actividad aeróbica, es decir, comienzo a consumir más oxígeno. Cuando mayor es la intensidad del ejercicio, comienzo a consumir menos oxígeno. Por eso ahí viene el término aeróbico y anaeróbico. Entonces, de ahora en adelante vamos a tratar de relacionar a todo lo que es aeróbico con actividades de baja intensidad y lo que es anaeróbico con intensidades de muy alto impacto, ¿no? Acuérdense también, algo muy importante, que las intensidades elevadas no las puedo hacer por mucho tiempo. Nadie está cargando 100 kilos de repente por 30 minutos, pero sí puedo estar trotando ligeramente por 30 minutos o 40 minutos. Entonces, mientras menor sea la intensidad del ejercicio, mayor es la duración que pueda tener este.